¿Para saludar puedo mirar a la cámara o no? Hola, bienvenidos al videopodcast del CAO. Todo va a salir mal. Y nos parece estupendo. Hola, bienvenidos al videopodcast del CAO. Hace unos días vine a la oficina, entré a esta llamada sala Astiberri, así llamada en honor a la mejor editorial de cómic que hay en España, que compartió con nosotros la oficina durante un tiempo y en honor a ellos les bautizamos la sala como Sala Astiberri, y de repente me encontré que se había convertido en una especie de cuartel de la Stasi, y los cachorros del CAO, Pablo y Lucía, me dijeron que es que era el escenario en el cual íbamos a grabar un videopodcast de charlas con autores de libros del CAO. Yo la verdad que no sé mucho de tecnologías ni de tendencias, pero ya me sonaba que esto del videochat es una cosa ya totalmente acabada, una cosa pasada de moda, y pensé, hombre, igual no hay que estar obsesionado por la actualidad, pero tampoco ser los últimos en llegar a las tendencias. Como sea, inauguramos hoy este videochat, a ver qué tal sale, si no habrá represalias con Pablo y con Lucía. Y tenemos aquí acompañándonos a Ander Izaguirre. Me imagino que si alguien está viendo este videopodcast, ya sabrá quién es Ander Izaguirre. O sea, la posibilidad de que alguien caiga sin querer y no sepa quién eres. Bueno, sobre todo, porque además yo creo que este primer minuto ya sobraba, o sea que podíamos entrar y al grano y ya está, ¿no? No, pero me pidieron por favor que hiciera una entrada. O sea, todo esto es un guión preparado también por... Pues yo soy Ander Izaguirre y he escrito algunos libros para esta gente. Exacto. Se preguntarán por qué Ander, pues bueno, pasaba por Madrid y es el autor al que más libros hemos publicado en Libros del CAO. El más pesado. El más pesado, tantos que yo tengo un sueño, es uno, que dejes de escribir, y dos, cuando eso ocurra, sacar una colección especial, unas obras completas de Ander Izaguirre, con una encuadernación así chula, tipo pues como hacía Acantilado con los ensayos de Montaigne y gente importante, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Ander, por si hubiera alguien que no te conoce. Y voy a citar a mis hijos, que dicen que Ander Izaguirre es el ballenero que va en bicicleta. Que es lo más bonito que te han podido decir. Porque una vez te vieron llegar a la playa en bicicleta, después de atravesar unas montañas, y un día vieron en casa la portada de Vuelta al País del Cano, en la que se puede ver que sale una ballena, y me preguntaron sobre el libro, les dije que lo había escrito Ander y que bueno, aparecían ballenas y balleneros, y eso como que les conquistó totalmente. Ander es un cuentacuentos, que es la forma con la que más me gusta describirle. Ya estás poniendo una comisura de los labios extraña, como si no te sintieras cómodo con esta definición. Es alguien que ha viajado, que ha escrito sobre lo que ocurre a las afueras de su casa, sobre personajes anónimos, y que también ha viajado a los confines de la Tierra. ¡Qué miedo! Y todo lo escribe con el mismo tono de asombro, de fascinación, con esa mirada de curiosidad, y lo cuenta siempre como si nos contara un viaje alrededor de la hoguera a los que nos hemos quedado en el pueblo esperando el regreso del viajero, del cronista. Hace como cosa de 10-12 años recuerdo que en las charlas que dabas en universidades o que te invitaban, solías decir una frase muy celebrada, que era algo así como viajar a Djibouti y a Groenlandia está muy bien, pero yo vivo del espárrago navarro. Entonces, esta va a ser mi primera pregunta. ¿Qué tal va el espárrago navarro? ¿Qué tal va el espárrago navarro? Explica a nuestros oyentes por qué esa frase. Mira, pues es curioso, no me acordaba, pero esto muestra que los tiempos han cambiado, porque yo entonces viajaba y escribía reportajes y libros, y claro, a veces te hacen ir a dar charlas donde hay gente joven, estudiantes, y parece que planteas eso como un modo de vida real, ¿no? No, yo me voy a Groenlandia, escribo un reportaje y vivo de eso, y en realidad no se puede vivir de eso, o yo no puedo, o la mayoría de la gente no puede. Yo vivía de hacer encargos alimenticios, ¿no? Y había cierta guía turística de mucho renombre que me ofrecía muchísimo dinero por hacer unos textos muy básicos sobre rutas de productos de denominación de origen, el espárrago de Navarra, el huevo de caserío vasco, el pimiento de no sé dónde, y yo ahí ganaba dinero para luego gastarlo en esos viajes. Digo que las cosas han cambiado porque
Ahora no se puede vivir tampoco del espárrago navarro. Bueno, aparte de eso, yo creo que ya no sé si pagan tanto esas cosas, yo ya hace mucho que no las hago, pero pues lo voy a decir, gracias también a vuestro trabajo en Libros del Cao, yo ahora, joder, pues me dedico un porcentaje mucho mayor a las cosas que me gustan, a proyectos de libros que de verdad son los que más me interesan, que no tienen por qué ser todos viajes remotos. Pero bueno, poco a poco, pues como vosotros habéis ido también abriendo un camino y os habéis ido ganando la vida, y al principio erais 2 con un tambor y ahora sois 3 y medio con un tambor, pues joder, a mí me gusta mucho esto, Emilio, ver un poco que hemos crecido casi a la par, ¿no? Y ahora me dedico sobre todo a los libros, y el espárrago de Navarra, pues de vez en cuando hago alguno cuando me cae, pero bueno, ya va. ¿Y esa transición hacia los libros ha sido intencionada? ¿Ha llegado de forma natural? Porque tengo la sensación eso de que al final cada vez dedicas más tiempo a tus proyectos, acaban publicados en libros, y no sé si cada vez menos a una serie de reportajes semanales, mensuales, con los que antes... Bueno, se juntan dos cosas. Una, que el panorama de los medios cada vez está, por lo menos para mí, cada vez está más complicado. Pagan poco, no te tratan muy bien muchas veces, y eso me duele decirlo, pero joder, la relación a veces es un poco tirante y tienes que andar peleando todo. Y en medios, digamos, relativamente de renombre, pues yo veía que pagaban tarifas muy bajas, entonces no, yo de aquí de vez en cuando haré un reportaje, pero yo esto no es un modo de vida. Y luego es verdad que los libros a mí me permiten, joder, desplegar todo lo que me apetece, en tiempo, en extensión, en tema. Hay mucha libertad en un libro, puedes hacer lo que te da la gana, y más contigo como editor, que te mando cualquier cosa y te parece bien. Entonces, yo ahora mismo pues me he ido a Colombia de viaje, ¿no? Y he estado bastante tiempo, y sí, escribiré algún reportaje, pero yo ya estoy pensando todo esto, bueno, en algún momento los materiales que saque de aquí tendrán forma de libro, es decir, ya para mí tiene prioridad el libro, porque lo escribo más a gusto, y como modo de vida, pues mira, pues yo publicando libritos en Libros del Cao, pues más o menos me puedo ganar una parte de mi vida bastante digna, ¿no? Y el resto, algún espárrago de Navarra, algún reportaje y alguna cosa así. ¿Qué has hecho en Colombia, ahora que mencionabas? ¿A qué te has dedicado ese mes y pico? Pues mira, lo mejor de ser periodista autónomo y de poder más o menos ganarte la vida con esto es el capricho. O sea, no nos vamos a engañar. Tú a posteriori elaboras y dices, jo, tengo un proyecto, y explicas razones, pero lo primero es el capricho. Yo quería conocer Colombia bien a fondo, había estado hace 10 años haciendo reportajes, yo tenía muchas ganas de ir a Colombia y conocer bien Colombia. He aprovechado pues para hacer algunas cosas, claro, ya que estás ahí, haces una parte de vacaciones con tus amigos, con tu novia que viene, luego te quedas solo o vas tú primero. Y ahí he hecho algunos temas de ciclismo que, pensando también en un libro, yo quería entrevistar a 2 o 3 ciclistas colombianos de los años 80, fui con Pello Ruiz Cabestany, ciclista vasco de los 80, que tenía hacia 40 años que no se veía con sus antiguos rivales, y de aquellos 2 o 3 ciclistas colombianos, bueno, fuimos conociendo a un montón que estaban por allí, unos nos presentaban a otros, y he vuelto con una cantidad de material que, Emilio, ¿qué hacemos? Un libro igual, ¿no? Primero toca la vuelta, ¿no? Porque hiciste plomo en los bolsillos sobre el Tour de Francia, cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, título largo, sobre el Giro de Italia. Se han hablado de hacer cosas de la vuelta, pero bueno, podemos hacer países por países. Pero bueno, la cosa es que he vuelto con mucho más material del que esperaba. Parte era para este posible libro de la Vuelta a España, que no sabemos muy bien qué vamos a hacer, pero he vuelto con tanto material que creo que se pueden hacer más cosas. Y luego estuve haciendo otros reportajes pues, en un resguardo, en un territorio indígena que tiene una historia muy complicada, muy violenta, con la heroína y la amapola, y cómo le dieron la vuelta de manera pacífica, cómo echaron a los paramilitares, guerrillas que había en su territorio. Bueno, una historia dura de las... Iba a decir de las típicas de Colombia, que eso es un poco lo que me apetece hacer, esa historia, pero también digo, joder, siempre de Colombia siempre escribimos esos temas, ¿no? Yo he hecho eso, he hecho temas de violencia, del conflicto, cuando estuve hace 10 años, digo, joder, vamos a hablar también del ciclismo, que a mí me apasiona, y que en Colombia, como materia prima para escribir, hay muchos temas, y uno de los mejores para mí es el ciclismo, entonces hay que abrir un poquito, ¿no? Decía Suárez Gurruchaga, creo que fue el otro día, con quien has escrito Subcampeón, que todo tu talento narrativo ya estaba en Los sótanos del mundo, que es de los primeros libros que escribiste y publicaste. ¿Con cuántos años? 24, 25. Con 24. Entonces, a partir de ahí... Riendo, no, tampoco decía que ya a partir de ahí hacia abajo, pero era en plan de, no has aportado nada más, o sea, que diste el do de pecho con 24 años y estás un poco viviendo de la renta, ¿no te planteas retirarte como Cross ahora en la cima antes de tener Cross, más? que sé quién es, no sé qué decir. A ver, a veces me dicen, ¿cuántos libros has escrito? Es que yo no hago otra cosa, Emilio, o sea, yo no sé hacer otra cosa, no sé cambiar una bombilla, entonces... Joder, ¿a qué me voy a dedicar? Pues yo qué sé, si ese libro
A ver, ese libro es muy especial, Los sótanos del mundo. Es un libro escrito de viaje por el mundo, escrito con la emoción de los 24 años, ese asombro, es como muy juvenil, ¿no? Y ahí yo creo que sin darme cuenta iba probando cosas que luego he seguido utilizando, el humor, cierta mirada, cierto tipo de personajes, yo le tengo mucho cariño a ese libro. Y yo qué te voy a decir, yo qué sé, pues yo voy a seguir, o sea, si seguís existiendo, publicaré con vosotros, si no ya me buscaré la vida, porque... Y ahora en serio, tú notas cómo, tú te notas que ha cambiado la escritura de Ander a la hora de enfrentarse a los libros o la forma de planificarlos. Yo creo que se nota, entre otras cosas, en no pensar mucho en esto. Entonces, yo no pienso mucho, yo no analizo mucho cómo hago los textos, cómo los escribo, no lo sé, no pienso mucho. Sí que tienes cierta seguridad de que ciertas cosas funcionan, ciertas maneras de contar, también tienes que intentar no hacer siempre lo mismo, que eso también... Sí, pues cosas que igual el lector no tiene por qué notar, pero en Plomo en los bolsillos, que es un libro de ciclismo, hay, en el del Giro, en el Sangre de Buey, hay cosas que no hay en Plomo y que yo quería probar, ¿no? Pues unos capítulos narrados con una primera persona ficticia de unos personajes, yo qué sé, intentas jugar un poco por variar, porque si no entras siempre en el mismo truco, pero yo qué sé, sí que hay cositas, cosas muy técnicas concretas, en descripciones, en arranques de textos, que vas cogiendo unos trucos y estás en ese juego entre hacer lo que funciona y crees que haces bien, pero también intentar hacer algo un poco distinto y atreverte. Y es verdad que con el tiempo te atreves, tienes un poco más de soltura. En Vuelta al País del Cano o en Cansasuelo son libros donde hay incursiones o ciertas ironías o de repente salirse del texto para decir una tontería pero que sirve para otra cosa. Incluso, Emilio, es que tú creo que intervienes en un par de libros, en Cansasuelos hay un paréntesis o una nota al pie con comentarios que tú me has hecho a mí en la edición del texto y que las incorporamos al propio texto, porque tú de repente dices una tontería que a mí me gusta. Sí, en Vuelta al País del Cano también está, a propósito del escudo del Lekeitio, que dice, el Lekeitio potente por tierra y por mar, cazó ballenas, derrotó a reyes, y tú leyendo eso me dijiste, joder, esto parece el himno del Real Madrid. Y entonces en el texto dices, bueno, el editor de este libro opina que esto parece el himno del Real Madrid, yo qué sé. O sea, la capacidad de jugar con el texto, que creo que aporta cosas, que no es solo por hacer tontería, eso es algo que con el tiempo sí te atreves, que con 20 y pico años igual dices, joder, y ahora digamos que pierde la vergüenza, o sea, ¿no? Que igual a veces también hay que tenerla, la vergüenza, hay que frenarse un poco, pero no sé. El más caprichoso, dices, de juego, yo creo que todavía puede ser Cansasuelos, que es un libro del que hablamos mucho. Es un libro pequeñito en el sentido desde el formato, la extensión, el concepto, que es un viaje que te haces a pie por los Apeninos, ¿no? Cruzando desde Florencia, de Bolonia a Florencia, sí. Lo que podría ser pues, un reportaje, y con eso tú construyes un ejercicio de estilo, de mirada, de capricho, de jugar con el estilo. Sí. Y es un libro, vamos a decirlo, es el libro que menos ha funcionado, es el worst seller de Ander Izaguirre, pero según la crítica, así nos lo ha hecho llegar algún doctor periodista, dice, esto es lo mejor que ha escrito Ander Izaguirre. ¿Cuál es tu relación con este libro? Yo a Cansasuelos lo tengo muchísimo cariño y por la historia personal que tiene, que también es una historia personal, es un libro de amor. Igual la gente no se da cuenta, pero es un libro de amor, es una declaración de amor. Y es un experimento de un viaje muy pequeño a pie de 6 días. Y hay reflexiones sobre el propio hecho de viajar, por ejemplo, que a mí me gustan, ¿no? Sobre el turismo, sobre cosas, sobre el hecho de caminar, y luego hay pues, humor, tonterías, ¿no? Cosas que en otro tipo de libro que son más... Claro, yo vengo del periodismo, yo hago libros periodísticos, entonces no te permites como periodista hacer ciertas tonterías desde la primera persona, y aquí sí hay eso, por eso creo que es un libro un poco peculiar dentro de los que he escrito yo. Yo me quedé muy contento con ese libro y sé las dos cosas. Es que es curioso que se vende poco y que hay ciertas personas que a mí sorprendentemente, personas que para mí son importantes o de cuyo criterio me fío, ¿no? Que me dicen que es el que más les gusta. Y luego hay, por ejemplo, hay alguna persona en Twitter que está alguien al que le encantan mis libros en general y me lo dice siempre, pero cada 5 o 6 meses se sienten la obligación de recordarme que Cansasuelos, qué flojo, no le ha gustado nada y siempre se lo cuenta a todo el mundo. Entonces, bueno, es gracioso, porque es un libro pues, que a algunos no les ha dicho nada, pero yo creo que, joder, es que es un libro que tiene como, no voy a decir eso que tiene capas, que suena muy así, pero es un entretenimiento, sí. No sé. Sí. Y luego, Vuelta al País del Cano, que también que acabas de mencionar, que tiene un punto ahí entre, no sé si sabéis, es como un ensayo camuflado de diario de viaje o una crónica viajera camuflada de
de ensayo. Por cierto, el segundo premio de literatura de no ficción de Euskadi que recibió este libro, luego Potosí, del que hablaremos. Sí, bueno, o sea, este libro 1... Sí. O sea, no que fuera subcampeón, no que quedaras en segundo lugar, sino que era la segunda vez que un libro tuyo ganaba el premio de literatura del País Vasco, ¿no? Sí. Iba a decir, que yo creo que en este libro, que es un libro de viaje local, digamos, o sea, yo he escrito el Potosí en Bolivia, he escrito otros reportajes en Groenlandia, Los Sótanos del Mundo, que es un viaje global, planetario, y este es en casa, este es en el País Vasco. Y sin embargo, yo creo que ese es el libro de viaje al que yo quería llegar, porque tiene la parte un poco de crónica personal, desenfadada, primera persona, pues ciertas interpretaciones un poco humorísticas o más ligeras, el juego este de cansasuelos que decimos, o sea, que te puedes permitir reflexionar un poco sobre el propio hecho de lo que estás haciendo, pero a la vez tiene una parte de reportaje muy trabajado. O sea, yo me agobié un poco con este libro porque fue bastante rápido, había unos ciertos plazos ahí, y me agobié un poco, pero porque yo hice un montón de entrevistas, leí un montón de cosas, o sea, la parte periodística es muy potente. Entonces, yo creo que este es, el libro en el que ensamblan las piezas que, pues yo qué sé, Cansasuelos tiene esto, Potosí tiene esto, y yo creo que, perdón por hablar así de mis propios libros, pero las cosas que me gustan de esos otros libros, creo que todas en Vuelta al País del Cano, y además hay una bici y vamos en bici, o sea que creo que en casi todos mis libros hay ruedas en la portada, me he dado cuenta. Potosí también. De Potosí también, que tiene un carro minero. Y Potosí, que sería el libro, yo creo, más difícil de escribir, porque, bueno, estás abordando el tema de la explotación infantil en la minería, o sea, el típico tema duro, espeso, que a la gente le parece bien que se hable, pero que nadie va a leer de eso, porque nadie nos apetece leer de eso, y sin embargo consigues construir un relato maravilloso sin caer en ninguno de los vicios que se suele tener cuando se hace, digamos, periodismo social o con una concepción de denuncia, de criticar unas situaciones económicas. Y hay algo importante que es la relación que tú desarrollas con Alicia, que es la niña protagonista. Cuéntanos un poco qué supone para ti, qué dudas te surgen en el proceso de contar la historia de una niña que trabaja en las minas y, o sea, lo que sería la fuente principal, utilizando la terminología periodística, pero que es imposible no trascender la relación meramente profesional. En fin, ¿qué nos puedes contar de esto? A ver, para mí este libro, Potosí, tú lo sabes, fue una obsesión de años, ¿no? Yo viajé a Bolivia en 2009 la primera vez, la última en 2018, y primero hice un reportaje, después una primera versión, después volví allá, y era una obra un trabajo muy ambicioso, de querer contar muchas cosas, eso me bloqueó y me costó mucho sacarlo adelante, ¿no? Y es una crónica pues también bastante trabajada, pues no digo esto porque sea un mérito, sino porque me costó mucho, ¿no? Y estaba muy atascado y era difícil. Y una vez publicado el libro, que luego creció, porque yo volví a Bolivia y le añadimos otro capítulo, porque claro, Alicia es una persona, no solo un personaje, sigue viviendo, le siguen pasando cosas, es un libro que creció después de publicado. Y lo que pasó después con este libro a mí me pone muy contento, y ahí sí creo que de verdad tengo que volver a agradecer pues, al trabajo de Libros del Cao, porque es un libro que, como tú dices, no es muy comercial, qué crónica, qué tal. Bueno, ¿a quién nos apetece ponernos a leer pues, la historia de unas familias mineras en Bolivia, ¿no? Pues no parece... Sí. Sin embargo, este libro, bueno, pues que empezaría, supongo, con unas ventas modestas, y bueno, en estos casos yo suelo pensar que no pierdan dinero esta gente, ¿no? Es verdad, por lo menos que no pierdan dinero. Pero después ha tenido, pues ha sido, no sé, se ha traducido a 4 o 5 idiomas, ha recibido varios premios gordos, uno en Europa... El premio Kapuscinski en Polonia... Claro, y eso le ha dado otras vidas, ¿no? Y ha tenido otras ediciones, y es decir, ha hecho un camino que yo no hubiera imaginado que un libro de este tipo podía tener, ¿no? Dentro de la modestia de estos temas, de la parte comercial de estos temas. Y eso es, pues, bueno, porque una editorial ha estado trabajando con este libro, y porque se ha vendido fuera, y porque gracias a venderse fuera ha llegado a un premio en Polonia, y ha tenido una vida pues que a mí me alegra mucho, ¿no? Y que llega a más gente de la que en un principio... Es decir, si hubiera sido solo por el libro que yo publiqué, hubiera llegado a una cantidad de gente, y gracias al trabajo editorial y a todo lo que trae después, las traducciones y los premios, llega a mucha más gente. O sea, esto es un ejemplo claro
pues de Viva Libros del Cao, ¿no? Espacio patrocinado por Libros del Cao. Sí, no, como si todo esto fuera una durísima entrevista que me estás haciendo para sacarme los colores. Tengo que contar que ha habido una pregunta que ha sido censurada por el autor. O sea, Porque era muy aburrida. Yo venía con ánimo más de hacer daño, pero al final vamos a hacer una cosa más amable. Era muy aburrida. Oye, que ya basta ya de hablar de ti. Sí. Aparte de Tintín, ¿cuáles son tus grandes referentes? Tú, Emilio. y Cross. Y Cross. ¿De qué has aprendido? No, mira, has dicho Tintín y siempre suelo contar que yo de crío me gustaban mucho, pues, eso, leer las aventuras de Tintín, que luego me doy cuenta que es, joder, porque era, primero, alguien que viajaba por todo el mundo, iba a paisajes, iba a los Andes y descubría un templo inca, o iba al desierto, a Arabia, no sé dónde, y luego, porque todos sabemos que Tintín era periodista, pero ¿tú has visto escribir algo a Tintín alguna vez? Ni una puñetera línea. Era un espía, realmente. Hay una viñeta en Tintín en el país de los soviets en la que sale con una máquina de escribir, realmente una vez se pone a escribir. O sea, Tintín es un periodista que viaja por todo el mundo y no escribe una puta línea. Eso es el oficio que yo quería tener de mayor. Eso me recuerda a una frase de Enrique González, que decía que ser periodista te permitía asistir a momentos históricos, inolvidables. Él hablaba que había estado pues, en el Vaticano, cuando se muere no sé qué papa, cuando van a elegir al nuevo, momentos únicos a los que puedes acceder siendo periodista, que la lástima del oficio es que luego tienes que escribirlo y contarlo. Pues pero bueno, Tintín alcanza la perfección. Pero a ver, Tintín de chaval dices, joder, yo me encantaría andar como Tintín por el mundo, ¿no? Y las novelas de Julio Verne, que yo pues de adolescente me las leí todas, muchas. Y luego empecé a leer a Manu Leguineche, El camino más corto, que es el relato de la vuelta al mundo que él hace con 24 años, que se apunta con una expedición estadounidense que pasa por Madrid, y de repente yo vi, joder, Leguineche, pero si es como Tintín, va por todo el mundo, va haciendo periodismo, de verdad, y además es un señor de carne y hueso, y es vasco como yo, o sea que esto se puede hacer, ¿no? Es decir, esto es posible que sea un oficio. Hay una transición del cómic, de la novela de aventura al periodismo, decir, joder, pues si puedes dedicarte a esto. Una evolución natural, casi. Sí, ¿no? Como, bueno, decir, joder, que es verdad, que puedes viajar por el mundo y tal, y yo cuando hice el viaje de los sótanos del mundo tenía 23, 24 años, que es la edad que tenía Leguineche cuando dio su vuelta al mundo. Y yo el libro de Leguineche lo leí durante ese viaje. Sí. Y yo con 24 años, con el entusiasmo que tienes en ese momento, yo decía, yo en ese viaje en los sótanos del mundo descubrí lo que quería hacer. Que en esta vida es fácil saber lo que no quieres, pero lo que quieres es más complicado. Y dije, joder, ¿de esto se puede sacar un oficio? Pues poco a poco, y con la ayuda del espárrago navarro, pues sí, ¿no? ¿España es anterior o posterior a Sótanos del Mundo? Posterior. Eso... Y explica un poco... Pues yo quería hacer un viaje, era una época un poco complicada en mi vida, yo quería tomarme 2 o 3 meses tranquilos e irme de viaje. Y me compré una Vespa para dar la vuelta a España. Tenía un amigo que me decía, es que una Vespa igual es un poco pequeña para ese viaje, mejor cómprate un no sé qué moto que tiene más motor, es más cómoda. Y yo le decía, pero me jodes el título, porque de España es perfecto. Entonces, claro, compré moto por un título. Hice un blog y yo pensaba que iba a escribir un libro, pero luego no me dio para el libro. Y todavía años después había gente que me felicitaba por el libro de España, que era el mejor que había leído, un libro que yo nunca había publicado. No, a ver, fue una experiencia muy gozosa, un viaje maravilloso de 2 meses por España con la Vespa de la tienda de campaña, y escribí textos sueltos y algún reportaje suelto, pero no... Ahora, no trabajé lo suficiente antes de empezar ese viaje, o no paré suficiente en sitios para tener una cosa un poco coherente y poder contar una vuelta a España. Lo haría ahora, ¿no? Ahora sí que lo diría, me cojo una Vespa y ya voy con más intención. Esa veteranía sí que... Pero también está guay, joder, no hay que ser tan productivos, ¿no? Es decir, bueno, yo disfruté del viaje, o sea, yo fui a hacer un viaje y luego, pues como me gusta escribir, escribí. Pero también está guay hacer cosas por el puro placer, ¿no? Y luego si sale algo bien y si no también. Hablando de vueltas, me estaba acordando del Tour de Plomo, cuando se publica Plomo en los bolsillos, y tú tuviste la idea, o sea, no te la impuso la editorial, tú tuviste la idea de que ibas poco menos que a recorrer España en bicicleta para hacer las presentaciones, de tal manera que hicimos una primera gira, empezó yo creo en Donosti, fuimos de allá a Pamplona, ya ibas en bici, de Pamplona a Logroño, a Burgos, Burgos, Madrid. Hacías todas las etapas en bici, en ruta te acompañaban a veces amigos, algún lector, luego eso tuvo éxito y hicimos, pues se hizo otra, pues yo qué sé, de Barcelona, en Zaragoza, en Santander. En Cantabria también hicimos una y bueno, se fue extendiendo. Eso era muy divertido, llegabas sudado con un maillot lleno de barro a las presentaciones, recuerdo en Gil, la librería Gil en Santander, en un marco...
de la Noble, de la plaza de Pombo, los arcos, la cristalera, y ahí bajar como un forajido de western, y como si entraras al salón en vez de a la librería. Qué bien lo pasábamos. Lo pasábamos muy bien, o sea, divertido, te dio un ataque de diarreas. Vaya, hombre. En La Rioja yo te puse una manzanilla para curarte. En La Bola del Mundo, en Madrid, un canal de televisión que no vamos a desvelar, quería grabarte para las noticias. Entonces, en la rampa más dura de La Bola del Mundo, te hicieron repetir, empezar a pedalear un poco en frío, en seco, ¿no? Y repetir varias veces, acabaste esbaldado y luego además no salió nada en televisión. Porque iban a rescatar a España. Exacto. Y todo esto dirá, ¿a dónde quiero llegar? Que todo eso fue muy divertido, también se hizo hace muchos años, pero implica que después de cada libro tú le dedicas muchísimo tiempo a la promoción, giras, charlas, presentaciones. En las redes sociales estás muy activo, o sea, no eres un psicópata ególatra, pero se nota que las vas alimentando y que las utilizas luego para, bueno, pues difundir tus libros y lo haces muy bien, lo haces de una forma muy profesional, pero no acabas un poco cansado. Si pudieras, ¿no te gustaría decir, oye, voy a tener un arrebato Salinger, me voy a encerrar, yo voy a hacer mi libro, lo suelto y allá funcione? Pues en realidad a mí me parece que son momentos del año, épocas. O sea, justo cuando sacamos un libro, pues toca ronda de presentaciones. A veces, la verdad es que muchas veces lo pasamos muy bien y hay que estar un poco dando la turra en redes sociales y ya está. Yo creo que hay que medirlo y hay épocas que no te apetece y no estás vendiendo tu moto. Bueno, son momentos, ¿no? A mí no me pesa mucho eso. Además me suelo divertir. Lo que has contado del Tour de Plomo es que en realidad yo creo que fue una cosa involuntaria o imprevista que salió fenomenal, porque lo que yo recuerdo era, yo estaba muy cansado y te dije, vamos a presentar el libro en Donosti y en Madrid. Solo había esas dos presentaciones. Y yo os dije, me voy a tomar unos días libres y me apetece irme en bici de Donosti a Madrid. Simplemente por eso. O sea, presentamos en Donosti y yo luego me voy a Madrid. Oye, qué guay, voy a Madrid en bici porque yo quería 4 días de vacaciones, un poco de desconexión. Y hablando no sé cómo se nos ocurrió ir haciendo presentaciones en cada ciudad. Y tú te animaste, Albé, y tú vinisteis con el coche, os dabais relevos. ¿Yo no fui en bici? Creo que no, porque fui capaz de llegar a Madrid, o si hubieras venido tú, igual estamos en Tolosa todavía. Y fue muy bonito, pero Emilio, no fue planificado, es decir, planeamos varias presentaciones y íbamos poniendo entonces en los blogs el recorrido y aparecía eso, lo que dices tú. Aparece un tío en bici y me ve a mí subido al coche el día de la diarrea y dice, pero este no iba en bici, y dice, no, es que hoy estoy un poco regular. Y funcionó muy bien porque, sin quererlo nosotros, de repente mogollón de medios, claro, llegábamos a una ciudad, a Logroño, a Burgos, mandabais una nota de prensa, uno que llega en bici, era una marcianada, entonces nos hacían mucho caso. Entonces creo que fue un éxito de marketing guerrillero, de Libros del Cao, no tenía medios. Ahora tampoco lo estoy. Ahora tampoco, y yo encantado de seguir dando vueltas en bici. Pero quiero decir que, lo que creo que funcionan las cosas cuando se hacen porque te lo pasas bien y hay entusiasmo. Y nosotros haciendo este trabajo, Emilio, de tu editor y de escritor, creo que nos lo hemos pasado bastante bien, ¿no? Bastante bien y nos divertimos. Entonces, que a veces tienes una presentación no sé dónde, pues a veces da pereza. Pero ahora con Gurruchaga, con su campeón, nos lo pasamos tan bien haciendo las presentaciones y después y cenando y no sé qué, que nos divertimos, entonces no cuesta mucho. Luego sí, pues a veces se hace un poco pesado y quieres que se acabe y vacaciones, ya está. Hablando de pasárselo bien y de blogs, que has dicho que se utilizaba tu blog para anunciar las rutas y que se uniera la gente, ¿echas de menos esa supuesta etapa en la que la gente se conocía a través de los blogs? Bueno, de hecho, tú y yo de alguna manera también nos conocimos a través de blogs, y a tanta gente que luego sé que han sido tus amigos, y que Twitter, ahora llamado X, supuestamente era un entorno más amable, de más charla. ¿Cómo recuerdas eso? ¿Qué recuerdos tienes de esa época de las supuestas redes? Tengo muy buen recuerdo porque en los blogs yo escribía bastante, en mi blog, y había una interacción con no mucha gente, pero un grupo muy fiel, ¿no? Se hacían pequeñas comunidades. Y de ahí luego, pues tú y yo, a ver, yo a ti te conocí, Emilio, porque tú escribías un blog en El País sobre la temporada de traineras en el Cantábrico, y a mí no me gusta especialmente el remo, no lo sigo especialmente, pero yo leía esos textos y decía, qué maravilla, este tío, ¿quién es? Y a través del blog te mandé en uno de los comentarios del blog, oye, mira, yo he escrito un reportaje sobre el origen de la trainera, creo que igual te puede interesar. En Cuidadores de Mundo, ¿no? Sí, Cuidadores de Mundos. Y a raíz de eso nos conocimos, quedamos un día de regatas de la Concha de San Sebastián, pues así nos conocimos tú y tú estabas con la idea de montar una editorial, y yo te llevé el viejo plomo en los bolsillos.
Y igual que nos conocimos así, hay otra gente, bueno, a la que, pues por intereses comunes o manera de ser, sobre todo la manera de ser, del humor y de tal, que... Entonces, sí, eran pequeñas comunidades de gente con afinidad y eran, bueno, había debates y yo creo que con más libertad decías cosas, contradecías a gente que opinaba en el blog y eso, pues claro, a mí Twitter me gusta mucho, pero tengo muy claro que hay cosas, o sea, que el camino es estrechito. El camino de lo que se puede hacer en Twitter, si no quieres estar metido en fangos y en mierdas todo el día, es muy estrechito. Entonces, tiene grandes ventajas, yo me divierto mucho, pero es otro rollo. Me da pena lo de los blogs, sí, pero bueno, yo mismo lo abandoné al final. Antes hemos hablado de Cuidadores del Mundo y ha vuelto a salir. Cuidadores de mundos. Cuidadores de Mundo. Joder, otro puto... Cuidadores de mundos. De mundo. Un título mal puesto porque todo el mundo lo dice mal. ¿Singular o plural? Cuidadores de mundos. Cuidadores de mundos. Sí. ¿Y qué he dicho? Del mundo, como dice todo el mundo. Es culpa mía de poner esa mierda de título. O sea, que te equivocaste en el título. Sí, claramente. ¿Te has equivocado mucho en los títulos? Jo, a veces el título viene muy fácil y ya, entonces no hay problema. Pero cuando haya que pensar más de un minuto, Mal. a mí me pasa como con Juan... Ay, Jesús, lo voy a decir. Me pasa como a Juanmi, el delantero que está en el Betis, estaba en la Real, yo por eso lo sé. Que si le llegaba el balón y le daba la primera, metía gol. Pero como tuviera que dar 2 toques al balón o pensar un poco, adiós a la jugada. Entonces, o me viene el título a la primera y es gol, o hay otros que le hemos dado 1000 vueltas y Cuidadores de Mundos, que no está en Libros del Cao. Pero que estará. Todo el mundo le llama Cuidadores del Mundo. Si todo el mundo le llama así, es porque el original está mal puesto. Y ya está. Mi abuela y 10 más, ahora volvemos a Cuidadores, pero ahora con uno de los títulos, mi abuela y 10 más. Mi abuela y demás, a mí me gusta. Pero si no, a mí me encanta. Sí. No me encanta, es el mejor título, pero que por cierto, bueno, es un libro de la Real Sociedad dentro de la colección de Hooligans Ilustrados, una crónica sentimental del autor en torno a los colores de un equipo de fútbol. Es que me sale de memoria porque tengo que explicar muchas veces qué es la colección Hooligans Ilustrados. ¿Te salió rápido ese título? Sí, ¿no? Ese me salió un día que estaba contigo. Fuimos aquí a una charla de cierto poeta que no nos gusta mucho, así que no lo vamos a nombrar, pero ahora con la pista que voy a dar, si el que quiera buscar, dijo, había escrito un poema que se llamaba Iniesta y 10 más. Y yo estaba dándole vueltas estábamos ya con este libro, el de la Real. Y yo decía, yo pensaba, ¿quién es el imprescindible de mi alineación en este libro? ¿Quién es? Mi abuela, lógicamente. Entonces de ahí viene. Creo que ya sé quién. Sí, mi abuela y 10 más. Bueno, ese libro a mí me gusta, mi abuela y 10 más. Sobre todo, joder, gracias. Pues mira, el trabajo editorial, las maravillosas portadas que tienen la mayoría de mis libros, o todos en Libros del Cao, Mi abuela y 10 más es un título que funciona fenomenal porque tiene la portada que es el escudo de la Real, pero en vez de balón tiene ese ovillo y esas agujas de coser, que como de abuela, ¿no? Ese libro es muy importante porque fue la primera portada que hizo Artur Galoch. Ah, ¿fue la primera? Para Libros del Cao. En los primeros libros no había hecho las portadas. A través de la gente de Libero me hablaron de él y dije, voy a probar con Hooligans Ilustrados y empezó con la tuya. El resultado fue espectacular. Pues mira, otro ejemplo de trabajo editorial. Joder, las portadas hacen mucho y joder, esta de Subcampeón es una maravilla. A mí me parece una maravilla. Pues yo qué sé, pues eso. En fin, pluses del Cao. Qué durísima pregunta me estabas haciendo ahora. No, de Cuidadores de Mundo, que es que creo que lo... ¿Qué? ¿De cuál? ¿De? Cuidadores de Mundos. Eso lo he dicho bien. Ahora no, has dicho del mundo. He dicho, seguro, vamos. Como lo has mencionado de la historia de la trainera, y creo que hemos dicho al principio, no sé si lo he explicitado, que tú has viajado mucho y has ido a sitios increíbles, pero que Cuidadores de Mundo son historias que suceden alrededor de tu casa. Bueno, no sé si al final hay en todo el País Vasco, pero hay muchas historias del monte al lado de tu casa en San Sebastián, el señor que se dedica a cuidar el monte. O sea, a ver, dicho así, la típica historia que puede dar para no hacer una mierda o para hacer pequeñas miniaturas y perfiles maravillosos. Este típico debate, ¿no?, que se dice también en las universidades de no os obcequéis siempre con... Parece que si no vas a una guerra o no te vas a la otra punta del mundo no puedes hacer periodismo Pues mira, yo en ese libro aprendí a hacer cosas... Mira, con ese libro aprendí a hacer cosas al lado de casa que luego eran imprescindibles para mí en Potosí, en Bolivia, por ejemplo. Es decir, la idea de pasar tiempo con la gente, de observar sus maneras de actuar sobre el terreno, en su trabajo, en su casa. Darte cuenta de que cuando pasas tiempo con la gente es cuando salen los mejores detalles para un principio de un texto, para un final, para caracterizar a una persona. Joder, yo todo eso lo aprendí al lado de casa, ¿no? Yo para entonces ya había viajado, había hecho los sótanos del mundo, que es un viaje más superficial. Pero ese aprendizaje, que siempre se dice es muy tópico, pero yo, Cuidadores de Mundos, esos reportajes los hice con 30, 31 años. Creo que con 23, 24 no hubiera sido capaz de hacerlo.
es más fácil irte a la Patagonia o a África y hacer un reportaje porque todo es chocante, nuevo, llamativo, es más fácil eso que hacer un reportaje al lado de casa. Y sin embargo, si luego en Potosí hay cosas más maduras o mejor trabajadas, es porque yo había trabajado en San Sebastián, al lado de mi casa, haciendo un perfil. Yo había ido a hacer un reportaje muy de andar por casa para el periódico, de un recorrido por un monte, un plan de verano. Y encontré a un señor, un jubilado, que todos los días del año estaba allí, por su propia voluntad, limpiando el camino, incluso descubriendo una calzada del siglo XIX, tal, una persona muy metódica, todos los días del año iba a limpiar los caminos, nadie se lo pedía, nadie se lo pagaba. Y esta persona me fascinó, su capacidad de observación, su mimo por las cosas. Siempre pongo este ejemplo, yo iba con él y él me iba contando su vida y de repente iba por el camino y decía, joder, mira esas piedras, me cago en la leche. La semana pasada estuve aquí limpiando esto, dejé todo perfecto y alguien ha pasado por ahí encima y me ha movido las piedras y está en mitad del camino. Decía, joder, este tío, si alguien mueve una piedra en este monte, se da cuenta. Entonces, ¿tú cómo caracterizas a una persona? Tú puedes decir, Josécho Mayor, eres muy observador, puedes enunciar, pero joder, si te escribes una acción, es mucho más potente, ¿no? Es decir, y ahí aprendí yo eso, cosas que luego pues están en otros libros. Entonces, y esto también es, Emilio, con lo que has dicho, si no vas a una guerra parece que es periodismo menos importante, y de hecho pues los premios periodísticos gordos se dan a quien ha ido a una guerra o ha contado un drama o tal, pero lo que decía antes de Colombia, yo he ido a Colombia a hacer temas muy duros del conflicto colombiano, pero joder, también tenemos que revelarnos un poco y ver que la vida humana es más amplia que eso, ¿no? Que joder, pues sí, hay que contar la guerra, hay que contar la miseria, pues ahí está Potosí, por supuesto, pero joder, en Colombia hay muchas más cosas, y en Libros del Cao, otra cosa que me encanta, joder, es el abanico de temas que hay. ¿Qué pasa? Que la vida es todo, no sé, la guerra y las grandes miserias del mundo, eso está en el catálogo de Libros del Cao, pero hay muchas más cosas, hay libros de piscinas, hay libros de ciclismo, sí, ¿no? Hay libros de fútbol, hay libros de ciencia, hay libros de, joder, pues eso, ¿no? Un poco variedad. Sí. A veces pasa en la feria del libro cuando estamos nosotros, los editores, vendiendo los libros y según el perfil de lector, lectora que se acerca a hablar contigo, empiezas a explicarle el catálogo y de repente hay algún momento que dices, pues tenemos aquí este libro, bueno, sobre el genocidio de Bosnia, este libro sobre tal matanza, un libro de suceso, y de repente te ves enunciando 4 o 5 libros seguidos, como de temas así un poco tétricos, y empiezas a ver un poco la cara de susto de la otra persona, y por eso efectivamente la necesidad de jugar en el catálogo y hacer todo. Pero porque la vida es así, o sea, ya no por estrategia comercial, sino, joder, que hay de todo, es que la vida es amplia y tiene que haber libros de guerra y tiene que haber libros del genocidio de Bosnia, que por cierto para mí sigue siendo uno de los favoritos de Libros del Cao, es Como si masticaras piedras, que lo leí hace mucho y me dejó una impresión tremenda, y ese libro supongo que no se habrá vendido mucho, pero ese me gusta mucho, ¿no? Pues hay que leer ese libro, pero joder, no sé, en la vida nos gusta variar y la vida es variada, ¿no? Joder, hay deporte, ciencia, cultura, yo qué sé, música, tenéis libros de música, tenéis libros de todo, pues no, está. Y ese aprendizaje que dices que tuviste que te dio para escribir Cuidadores del Mundo, ¿también te pasó parecido con Vuelta al País del Cano, que vuelve a ser un poco fijarte en lo que tienes alrededor y después de haber hecho muchos viajes, de haber intentado describir otras sociedades, otras idiosincrasias y otras situaciones, de repente miraste diferente a tu tierra por haber... Sí, mira, en este caso yo dije, por eso digo, el libro de viajes que yo he hecho en otros sitios lo quiero hacer en mi tierra, ¿no? Ese fue mi planteamiento. ¿Cómo haría yo esto si fuera en otro país, pero ahora lo voy a hacer en casa? Entonces te buscas a expertos, un arqueólogo, un historiador, pero luego también quieres gente que trabaja en el lugar y encuentras un marinero africano en Ondarroa, encuentras un salinero en Álava, encuentras una poeta en Bayona. Y yo hice el viaje en bici, pero después lo de volver y pasar el tiempo lo hice a posteriori. La ventaja de aquí es que no hay ningún tema de Vuelta al País del Cano que esté a más de 100 kilómetros de mi casa, con lo cual yo hice el viaje en bici, hice un primer armazón del libro, pero después lo rellenaba, digamos, lo encarnaba, pues me iba un día a las Salinas de Añana o me iba un día a Bayona a que la poeta Icharo Borda me hiciera un paseo por la historia judía de Bayona, y es eso, la inmersión en los sitios, la inmersión con la gente que sabe, ¿no? Es lo que yo había hecho en otros sitios, pues hacerlo otra vez en casa. Por eso digo que aquí yo iba ya un poco con, bueno, pues esa experiencia ya detrás. Ahora que estamos en Madrid, ¿has escrito alguna vez algo sobre Madrid? ¿Qué escribirías si tuvieras... Voy a estar 2 semanas, ¿qué historia te llama la atención de la ciudad? No tengo ni idea. No, me cuesta mucho escribir las ciudades. Sí, no sé por dónde agarrarlas, sobre todo las que son grandes, ¿no? Es decir,
O sea, yo he escrito muchas cosas relacionadas con el paisaje, con el monte, con viajes por sitios, ¿no? He escrito un libro en bici por los Pirineos, he escrito La Vuelta al País del Cano, pero las ciudades yo me siento un poco desconcertado, no sé por dónde... ¿No te gustan? No, no es que no me... Bueno, a ver, eso puede ser con eso. Mira, yo hago muchos viajes en bici con mi novia y a veces decimos, bueno, mañana descanso y paramos un día, no sé, en Turín o en Dubrovnik y acabamos muertos en la ciudad. Al segundo día decimos, vámonos con la bici, porque o sea, la ciudad hay que ir aquí, ahí, hay que hacer mil cosas, hay que visitar, te pegas unas caminatas terribles. Bueno, es cuestión de buscar un enfoque, buscar una historia y ya está, ¿no? Pero yo no he escrito de ciudades, me parece, ¿no? Bueno, de Tirana, ahora que has estado por los Balcanes, tú estás en Albania, me escribiste que estabas entusiasmado. Y, o sea, Sí, pero es una ciudad también dura, quiero decir, Sí, incómoda, mira. muy original, muy interesante, pero un poco... Mira, una cosa creo que es interesante es que yo tiro mucho a Latinoamérica porque cada vez me importa más el idioma. Es decir, puedes entenderte con la gente en inglés, pero a mí eso ya no me basta. Es decir, yo puedo con alguien en Albania o en Rusia o en Australia, te puedes entender. Pero joder, la riqueza que es ir a Colombia y recoger palabra por palabra cómo habla la gente, es que es una manera de describir las personas y el lugar. Entonces, hacer eso de manera torpe, para mí le quita tanto valor, tanta fuerza al texto, que cada vez me cuesta más escribir de un país que no sea hispanoparlante, que lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero o con un traductor o chapurreando inglés, joder, siento que es como si tuviera que describir algo, pero casi no puedo ver, ¿no? Me falta una parte. Entonces, Albania, sí, o Tirana, me fascinó como ciudad. Di unos paseos, tomé 4 apuntes, igual escribí una columna para el periódico, pero no más. O sea, igual me lo tenía que haber currado de otra manera, pero bueno, que lo que digo, que no hay que estar todo el día pensando en escribir y en producir. Yo estaba Pero a ti te pasa. No, pero no siempre, no. A ver, siempre acabas... Sí. Cuando fuiste a Santander la última vez, la última vez fue a presentar Subcampeón, fuiste a presentar el libro del Giro, yo creo, ¿no? Que en verano, todavía post-COVID, y de aquella estás colaborando todavía con muchas revistas y me preguntaste, oye, ¿alguna cosa para Santander? Tal, te comenté alguna cosa, agarraste de refilón una y escribiste un reportajazo sobre la historia contemporánea de Santander, que a mí, pues bueno, un punto de partida para... ¿Qué tal va tu libro? Bien. ¿Se puede hablar de tu libro Santander? No se puede hablar de Santander, no. Vale. Se puede. Pues nada, ahí cuando termine la entrevista me pongo a escribir. Pero de ese artículo de a pie a yo querer escribir un libro, o sea, que luego me iluminaste a mí una parte de la historia. Bueno, a ver, esa serie de reportajes que hice por toda España, eso sí que estuvo guay. Pero eso era productividad, porque llegaste a Santander por la mañana, comimos, te diste un baño, fuiste a la presentación, entre medias hablaste con 3 o 4 historiadores, leíste... Bueno, y me hicieron un paseo buenísimo, me hicieron un paseo muy bueno, que es lo que hay que hacer, ¿no? Es pasear los sitios. Ahí sí que es bueno a veces tener la obligación periodística. Yo tenía un compromiso con un medio digital, entonces tenía que hacer 2 reportajes al mes, luego 1 al mes. Entonces yo cada vez que me movía por España aprovechaba, me iba a La Coruña a no sé qué y me quedaba por Galicia una semana para sacar 2 o 3 reportajes. Y eso está guay, esa obligación periodística te obliga, ¿no? O sea, tienes que buscar un tema, tienes que buscar un experto, yo qué sé, y disfrutas tanto del viaje. Mira, yo tuve un flechazo con un arqueólogo en Orense, Xur Sayan, un tío encantador, que me tuvo un fin de semana por la mal llamada Ribeira Sacra, que esto es un tema para otro asunto, y es que fue... O sea, creo que ¿quién tiene el privilegio de conocer una tierra con un arqueólogo que conoce a todos los viejos de todos los pueblos, que te cuenta todas las historias, que te lleva a la bodega de vino más perdida no sé dónde, que te cuenta unas historias maravillosas? Eso es el chollo del periodista. Si tú vas ahí a pasar el fin de semana, qué bonito, y vas al balcón que te han preparado para hacer la foto y ya está. Entonces, ese es el chollo del periodista. O sea, profundizar en los sitios y en la gente de una manera que es muy difícil que hagas de otra manera. Entonces, estas obligaciones periodísticas me llevaban a conocer grandes historias en España, que mira, ahí tengo una serie de reportajes, ¿hacemos un libro? Sí, una antología. Sí, una antología, sí. Falta un poco el sur, tengo que ir a Andalucía, Extremadura... Bien, pues sí, iré, ¿no? Te paso contactos y lo sacamos. Te voy a hacer una pregunta que... No me preguntes qué estás haciendo ahora o qué vas a hacer. No. Es como un poco más de etiquetas, un poco técnica, que a veces digo que es un tema que me cansa, pero en el fondo creo que me interesa. A vueltas con la crónica, ¿no? Esa etiqueta que usamos nosotros en la editorial. Si tuviera que explicar de primeras qué es Libros del Cao, pues una editorial de crónica periodística. Pero que es una etiqueta que va cargada también de veneno, porque a veces no se entiende,
porque puede crear cierto rechazo, y para mí un ejemplo claro, que no sé si compartes, es que Carrère, el escritor francés, que yo creía que la gran mayoría de sus libros para mí encajarían perfectamente en la categoría de lo que para mí es crónica periodística, muy original, muy audaz, con mucha primera persona, en fin, de aquella manera que la hace, pero para mí eso es una crónica pura y dura. Para mí sería el cronista que tiene más éxito de público y de crítica y de todo, y es un autor que nadie le llama cronista, que su propia editorial Anagrama lo pone en narrativa en amarillo, en vez de ponerlo en la colección de crónica. Entonces al final la crónica se ha quedado como un género, un subgénero que tiene un nicho de público, pero que básicamente vende poco, y todo el mundo entiende que vende poco, incluido el librero, la crítica, y se convierte como una cosa un poco ahí, no sé, endogámica, aburrida, que no nos ayuda. Yo tengo una suerte, que yo solo me dedico a eso porque es lo único que sé hacer, entonces tampoco lo pienso mucho. Entonces yo hago, me dicen, ¿no escribes ficción? Y bueno, yo vengo del periodismo y buscando historias me lo paso muy bien, encuentro historias maravillosas y me apetece mucho contarlas, y ya está. Entonces para mí lo importante es que sean historias buenas, ¿no? Y cuando una historia es buena, pues más o menos encontrará su camino y funcionará. Sí, crónica, reportaje, pues yo muchas cosas que hago son reportajes, en qué punto empieza a ser crónica, cuando hay una interpretación un poco más personal, cosas que yo hago mucho en algunos libros, sí, yo lo llamaría crónica, por supuesto, pero a mí me importa poco, es decir, claro, yo, porque mi trabajo no es el vuestro tampoco luego de ponerme a vender libros, claro, yo lo escribo y ya está, digo, esta historia es cojonuda, y de verdad, tu trabajo es decirles, Emilio, esta es muy buena, léetelo, ya verás, ¿no? Entonces, claro, entiendo que en esa venta de moto tienes ese problema, ¿no? Mi trabajo es decir siempre del libro, que es una crónica de no ficción, decir, se lee como una novela, pero claro, sin repetir siempre la misma expresión de se lee como una novela, pero eso de cara a la distribuidora con los comerciales, sí. Y eso en la feria del libro me he hinchado a decirlo. Y eso no va cambiando con los años, no se va superando un poco. Pues, pues se dice que sí, pero... No sé. Porque luego hay mucha gente, hay un cierto tipo de lector que agradece que sean historias periodísticas, reales, ¿no? Y dice, joder, una historia de verdad. Luego en las pelis te ponen basado en hechos reales como un plus, ¿no? Que esto es una historia de verdad, ¿no? Que hay gente, bueno, igual por la que se pone en contacto conmigo, que quiere leer historias de ciclismo, por ejemplo, y lo que le mola no es una novela de ciclismo, es que le cuentes lo que ha pasado en el Giro o cómo era el ciclismo colombiano en los 80, ¿no? Y hay gente que quiere historias reales bien contadas. Entonces, a ver, nosotros al final hacemos el trabajo como cualquier otro escritor. O sea, somos escritores, escribimos, ya está, es muy básico, ¿no? Contamos historias reales, los protagonistas tienen nombre y apellidos y están en un registro, y lo que contamos, pues más o menos el pacto es que sucedió tal cual, y es hasta el punto en que yo he podido saberlo, ¿no? Yo te cuento lo que ocurrió de la manera más honesta y completa posible, y eso pues a mucha gente le atrae. Que haya que decir se lee como una novela, pues da un poco de rabia, porque pues habrá novelas malas, ¿no? Y hay crónicas buenas y malas y novelas buenas y malas, pero bueno, entiendo que es un peaje que hay que pagar. Y Libros del Cao yo creo que ha hecho mucho también en, joder, pues seguramente, yo no sé, hace 20 años yo no sé si había, desde luego en deporte no, en ciclismo seguro que no, no sé si había esta riqueza de un catálogo como el vuestro, ¿no? O habría libros así, pero que uno no sabía muy bien dónde colocar, o había otras cosas, había grandes colecciones de libros de viaje, de un género, un tipo de libros que ahora se han quedado un poco antiguos quizá, ¿no? Y que yo devoré en su momento. No sé. A la colección de Altair, ¿no? Que sacaba como... Y las de es como era estos Grandes Viajeros, esa colección naranja y tal. Y... No, a mí, ya te digo, yo como no me tengo que preocupar de eso, porque es lo único que sé hacer, es, oye, yo os cuento historias, pues estos debates no me suelen interesar mucho. Pero sí es verdad que hay una cierta confusión, ¿no? Y la gente le llama novela a lo que hago yo a veces, y esa tu novela, y digo, esto no es una novela, pero bueno, pues, yo qué sé. Yo en esos casos digo, sí, Sí, es una novela. Una novela. Oye, y dime, recomiéndame lecturas... Esto hay que traerlo pensado. De hecho, creo que no te he traído el libro que te robé la última vez de San Sebastián, y que me dijiste que te traía. Voy alimentando tu biblioteca, el Albania. Libre de... De Leaipi, Leaipi. no sé cómo se pronuncia. Leaipi. Y a partir de ahí, suéltame algunos nombres de lecturas que te hayan entusiasmado. A ver, últimamente he leído el de Leila Guerriero, La llamada, que a mí me impresiona mucho cómo trabaja Leila, tiene una capacidad de meterse hasta el fondo de los personajes y los detalles, y aquí la historia es tremenda, eso me ha gustado mucho. Joder, no sé qué más he leído últimamente. A ver, siempre digo, en este caso yo fui el traductor al castellano de Hermanito, que es en euskera era Miñán, que la gente igual conoce, que es la historia de un chaval africano que aparece en Irún, se encuentra con Amets Arzallus, Bercholari,
una persona muy conocida en el País Vasco, que decide contar en el estilo oral de este chico africano una historia impresionante de alguien que no quería emigrar a Europa, pero que sale de Guinea-Conakry porque su hermano de 14 años ha desaparecido y le dicen que se ha ido a Libia para ir a Europa. Y este chaval emprende una odisea terrible. Yo no sé si hay otros relatos de inmigración como este. Es extrañamente poético, porque Amets, que es Bercholari, cuida mucho la oralidad, el sonido, las palabras, transmite la manera de hablar muy extraña, entrecortada, con imágenes y metáforas maravillosas de este chico africano. Ese libro funcionó muy bien en euskera, se empezó a traducir a un montón de idiomas. A mí ese libro me pone la carne de gallina. O sea, ese sí fue un caso. Amets me propuso traducirlo y andaba muy liado, le dije, joder, no creo que pueda. Lo leí, fue como con Gurruchaga y su campeón. Yo decía, para mí es un privilegio poder participar en esto. Yo lo tradujo al castellano, se llama Hermanito, se ha traducido en un montón de idiomas y me parece un ejemplo de qué etiqueta le ponemos a esto. Es una crónica personal de un libro de viaje. Esto es un libro de viaje, no de uno que por capricho se va, me voy a Alaska a ver, que eso es lo que hago yo, sino alguien, joder, eso es un viaje, eso es una aventura muy fuerte, ¿no? Y habla muchísimo de lo que es este mundo hoy en día, ¿no? O sea, Hermanito, ¿no? De Amets Arzallus y Ibrahim Abalde. Fíjate, a ver, Leila, ¿qué más he leído últimamente? Emilio, no sé. Estoy leyendo a Joan Didion, que no había leído hasta ahora. ¿Qué tal? Mira, pues he empezado con De Donde Soy, que es un libro suyo sobre California, y me encanta, porque en la contraportada del Cano, de Vuelta al País del Cano, ponemos, porque siempre conviene dar una vuelta a todo, especialmente a los países, sí. Y lo que hace Didion es darle una vuelta a California, a lo que los californianos piensan de sí mismos y de California, y le pega un meneo a los mitos autocomplacientes de California, y me está encantando por eso. Está guay que alguien le pegue un poco de caña a su propia tierra, que es lo que intenté hacer un poquito en Vuelta al País del Cano. Se me ocurre que deberíamos sacar una colección de libro breve tipo Hooligans Ilustrados, en las que escritores de diferentes lugares... Que hagan una crónica de su país o de su tierra, de su... Una crónica un poco feroz, o sea, con ánimo de indignar y poner... Pero eso está guay, pero a mí cuando es solo por ánimo de provocar, no me gusta. O sea, porque es como, bueno, estás forzando algo para parecer malote, ¿no? Pero, joder, una crítica bien construida y tal, eso está guay. Mira, hay otra idea buenísima. Yo solo tengo un libro de esa colección. Son guías de viaje. La que yo tengo es Guía xenófoba de Islandia. Entonces, es súper divertida porque es una guía turística, los sitios a los que tienes que visitar, las costumbres, que este género de las guías turísticas, que es muy curioso, ¿no? Las costumbres, yo me acuerdo que tenía una de Jordania y decía, en Jordania a la gente le encanta volar cometas y jugar a ping-pong. Y dices, ¿qué es esto, no? Pues con ese tono, pero dándole la vuelta, y se llama guía xenófoba porque los ponen a parir. Y ridiculiza con de buen rollo, ¿no? Pero lo típico que la gente se ofendería, ¿no? Sí. Pues dice, joder, la gastronomía es horrible, entierran carne de tiburón y luego la sacan y sabe a pis, y no sé qué. Entonces, es como se podría hacer para ofender a todos los países del mundo, a todas las regiones, tú imagínate, en España, ¿no? Vamos a ofender a todos, ¿no? No sé quién lo hacía en la tele, vamos a ofender a Galicia. A ver, sin ser faltones, pero jugar con el humor ahí. Tú imagínate, guía xenófoba de Galicia, ¿no? Para darle caña a Galicia, o del País Vasco, o de Castilla, o de lo que sea. Es una idea que te lanzo. Ya por ir terminando, ahora que vuelves a estar en Madrid, que antes te he dado pie a ver qué te parecía la ciudad, qué podías escribir. Yo sé que hay una herida abierta que tienes con esta ciudad. Y es que no se cena, no te dan de cenar. Joder, y dio pie a una gran polémica en Twitter en la que pusiste... Bueno, es que me he dado cuenta que no es un problema de Madrid, que es un problema tuyo. Sí, porque estábamos en Santander y hiciste lo mismo. No. Terminamos la presentación y ahí una cerveza, otra cerveza y ya está, a casa. Él puso en Twitter, Madrid está muy bien, pero se cena cañas, ¿no? ¿Cómo era? Yo dije que vengo muy a gusto a Madrid, sí. Pero tengo un problema con Madrid, que es que se cena cerveza. Y una noche vale, pero fueron 3 noches seguidas cenando cerveza. Algunos entendieron, sí, hay que cenar con vino. No estoy diciendo que cenen y beban cerveza. Estoy diciendo que en vez de cenar, solo toman cervezas y ya está. Entonces, claro, joder, yo tengo hambre, tío. Y una noche con cervezas, te sacan ahí unas patatitas y tú te das por cenado. Y me he dado cuenta que en Santander haces lo mismo. No es un problema. Te llevé a cenar pizza. Joder, vaya pizza. Sí, porque había amigos tuyos que... Entonces... joder, a mí me gusta cenar y yo vengo a Madrid muy a gusto, pero estoy un poco nervioso y me traigo fiambrera porque contigo terminamos una presentación a las 9 de la noche, vamos a un bar y tomas la cerveza y yo estoy acostumbrado a que después de la cerveza ahora vamos a cenar y tú me llevas a otro bar y otra cerveza
Y a la tercera, claro, ya no tienes ganas de comer, pero yo ya la tercera noche ya fue un poco duro, Emilio. Yo he aprendido y me traigo el bocadillo. Esta noche me comprometo que, ¿Sabes que te vamos a cenar. Eso pasó mientras presentábamos Subcampeón, que hicimos 3 presentaciones en Madrid, 3 noches cenando cerveza. Vuelvo a San Sebastián a casa y me llaman del programa de Julia Otero. Y yo pensaba que me querían entrevistar por Subcampeón. Me dice, no, te queremos hacer una entrevista que hemos visto que está en Madrid. Y yo, sí, qué bien, vamos a ver Subcampeón. No, por ese tuit que has puesto de que en Madrid se cena cerveza. Y me querían hacer una entrevista sobre el tuit de la cerveza. Y nada. Durísima entrevista me has hecho, ¿eh? Joder, me has puesto contra las cuerdas, Emilio. Y ahora vamos a ir dejándolo para irnos a cenar algo. Antes nos tomamos un par de cañitas y... Por cierto, ¿qué te ha pasado en los brazos? ¿Se ve? ¿Se aprecia? Acércate a la pantalla. ¿Se aprecia esto? ¿Has visto? Nada, cruzando el Retiro. ¿Qué ha pasado? Que soy idiota. Nada, que ahí por el monte me metí por unas zarzas y estuve 40 minutos para salir de las zarzas. Muy bien. Es duro el periodismo, Emilio, ahí la vida en el límite. Eso da para otro libro.